que viene, o sea, mañana. La hora va a ser a la misma que esta, a las 18:30, y quiero comentarles que estuve chateando con el subsecretario académico, con el doctor Mariano Vegue, y coincidimos entonces en el día. El día va a ser el lunes 25. Es feriado, pero yo no tengo ningún problema, porque acá también le vamos a dar entrada a... Andrea, admitir. Bien. Entonces, mañana 18:30 vamos a estar examinando a esas 4 personas. Están en este momento en la sala 4 alumnos o alumnas o alumnas. Hola, sí, yo rindo mañana. Bueno, ¿cómo es su nombre? Milagros Michiga. A ver. Milagros Michia, sí. Y Ahí 2 chicas más, porque éramos 4, pero una se bajó. Bien, perfecto. ¿Sabe usted quiénes son? Están escribiendo en el chat las chicas, las otras 2. Bueno. ¿Los nombres no lo sabe? Diana Suárez. En el grupo, en el chat. Ajá. Lo que pueden hacer, si no, Julio, que pongan su nombre completo en el chat y ya queda guardado en la grabación y ya los tenés anotados. Excelente, muy buena idea la de Nicolás. Hagamos así. Chicas, así ya queda bien plasmado. Bien. Bueno, entonces para las alumnas y los alumnos que tienen que rendir mañana, 18:30, nos vamos a encontrar por este sistema Zoom, que va a quedar grabado el examen. Estimo que durará entre 7 y 10 minutos cada examen, porque van a ser 3 preguntas bien puntuales que les voy a ir haciendo. Con tranquilidad, si han estudiado, no van a tener inconvenientes. Voy a dedicar hoy unos minutos a hacer algunas consideraciones al final, por si alguno de los que tiene que rendir mañana no está ahí, para el resto, sobre esta modalidad de examen que vamos a implementar. Ya siendo hoy 36, vamos a comenzar porque el tema es sumamente importante. Es más, estoy convencido que... ¿Se escucha bien ante todo? Sí, se escucha perfecto, Julio. Bien. Estoy convencido que más de uno se ha acercado a los noticieros y posiblemente también ha tenido oportunidad de ver por la televisión o por los periódicos que el jefe de gabinete ahora va a tener superpoderes. Superpoderes para manejar el presupuesto. Ese presupuesto que consiste no en superpoderes tanto para recaudar, sino para gastar. Entonces, está bien, el momento es difícil, el momento es económicamente complicado, pero coincidamos en que no se puede, lo dije el otro día en Historia el viernes, no dejemos de priorizar la economía por priorizar exclusivamente la salud. Yo no digo que hagamos lo que está haciendo ni Brasil ni Estados Unidos, que realmente es disparatado, porque ustedes recuerdan que el otro día, cuando yo les leí el segundo discurso de Franklin Delano Roosevelt, decía poner el acento en la construcción de hospitales, cuidar la salud de nuestros habitantes, porque un ciudadano, un habitante enfermo, le produce un gran gasto al Estado. Pero esto es una cuestión fundamental. No se puede gobernar sin presupuesto. No se puede echar mano al DNU, y sobre todo porque no lo autoriza para la materia tributaria, no puede ni recaudar ni puede gastar.
Entonces, estos superpoderes vienen a arrebatar, vienen a enfrentar la normativa que establece la Constitución Nacional, que ustedes saben que para mí es la gran panacea, y la 2456, que hoy vamos a analizar, porque fíjense que se llama Ley de Administración Financiera y Sistemas de Control. ¿Por qué es importante esto? Porque dentro de las etapas, si ustedes recuerdan, de la actividad financiera del Estado, generalmente se habla de 3 etapas, pero en realidad son 4. La primera consiste en la planificación de la actividad financiera. Y esa planificación es la formación del presupuesto, es decir, la elaboración del presupuesto. Ese presupuesto que es enviado mediante anteproyectos a la Oficina Nacional del Presupuesto, conforme a la 2456, organismo que depende de la Secretaría de Hacienda y a su vez del Ministerio de Economía, y elabora el presupuesto de gastos y recursos. O sea, lo que importa saber el gasto. Por eso dice el 75, inciso 8, que lo vamos a repetir muchas veces, fijar anualmente, conforme las disposiciones del inciso segundo de este artículo, el presupuesto de gasto y cálculo de recursos. Porque nosotros sabemos cuál es el gasto, pero no tenemos la certeza de que vamos a poder recaudar todo lo que tenemos establecido o lo que necesitamos para poder cubrir ese gasto, ese tremendo gasto, que ahora, por supuesto, se ha disparado de una manera increíble. Entonces, tenemos que seguir dentro del ámbito de las normas, dentro de la normatividad, y esa normatividad es la que fija la 2456. Antes de esta ley, nos manejábamos por un decreto ley del año 1956 que se llamaba Decreto o Ley de Contabilidad, y ese decreto, fíjese, del 56 hasta 1993 prácticamente, o sea, un año antes de la reforma constitucional, fue sancionada la 2456, la Ley de Administración Financiera y de los sistemas de control, que exactamente se sancionó, como acá lo expresa, en el 92, el 30 de septiembre de 1992, o sea, 2 años antes de la reforma del 94. Entonces, miren ustedes que esta ley es la que rige desde 1992. Miren todo lo que transcurrió desde 1956 hasta 1992. Siempre el presupuesto manejado de una manera absolutamente desinteresada. Ustedes han visto, con Leandro, que la 2456 dice que antes del 15 de septiembre de cada año hay que elevar el presupuesto al Congreso. Hasta la ley 2456 prácticamente se elevaba en cualquier momento, o no se llegaba a elevar en ese año. Por eso surgió el principio de la reconducción del presupuesto. Porque llegábamos a fin de año calendario y no teníamos presupuesto, que el año calendario ahora coincide con el año financiero, pero hubo muchos periodos gubernamentales en que no coincidía. Incluso hasta en la Constitución de 1949 tuvimos un presupuesto que no duraba un año, que duraba 5 años, porque estábamos con los planes quinquenales. Entonces había que recaudar, pero existía la posibilidad de gastar durante 5 años. Entonces, esa primera etapa, ese primer paso es la planificación de la actividad financiera del Estado. Bien, ya tenemos presupuesto. Segundo paso es la obtención de los medios, o sea, vamos a ir logrando los recursos a través de los distintos sistemas. Bien, sea por el lado, eso lo vamos a ver en la unidad 11, que se refiere al
gasto, a la teoría del gasto y la teoría de los recursos. Lo vamos a obtener por el lado del tributo, impuestos, tasas y contribuciones, lo vamos a obtener por el lado de las multas y sanciones pecuniarias, lo vamos a obtener por el lado del crédito público, con la lógica que tiene el sistema de empréstitos y de deuda, como debe ser, no tampoco hacia los manotazos por DNU, y finalmente por el lado de las operaciones de mercado abierto que hace el Banco Central, que es a través de la emisión de bonos y letras de tesorería. Bien, tenemos entonces la segunda etapa. Vamos a la tercera etapa, es la ejecución del presupuesto, que la que se refiere a la inversión de los medios que hemos obtenido, o sea, el gasto. Y esas son las tres etapas de las que siempre se habla, pero nos falta la cuarta, porque el artículo 75, inciso 8, dice al final bien claramente que es facultad del Congreso aprobar o desechar la cuenta de inversión. Precisamente esa cuenta de inversión es, a ver, señor ministro de Obras Públicas, usted me dijo que necesitaba tanta plata para mejorar el sistema ferroviario, ojalá fuera así, de la Argentina. Bien, perfecto. Entonces compró una serie de ferrocarriles y de vagones. Ese fue el gran cargo que se le hace a Jaime. Jaime fue el responsable de comprar material vetusto ferroviario a Portugal. Y fíjese que eso lo vamos a ver porque este libro es impecable. La Argentina auditada, escrita por el doctor Leonardo Despuy. Despuy se batió a capa y espada cuando dirigía la Auditoría General de la Nación, porque vamos a ver que este organismo es un verdadero organismo de control, porque es elegido, y así lo estableció la reforma del 94, iniciándose por el Pacto de Olivos y continuando por el núcleo de coincidencias básicas, como incorporación al artículo 85 de la Constitución Nacional, que impecablemente dice que le corresponde la presidencia al partido mayoritario opositor. Y el partido mayoritario opositor era el Partido Radical. Entonces lo designaron al doctor Leandro Despuy. Mire, le puedo asegurar, en dos oportunidades, el Centro de Estudiantes, y elogio realmente esa decisión que tuvieron, trajeron al doctor Leandro Despuy para que dé dos conferencias. Y en la segunda, sobre todo, presentó el libro de la Argentina auditada. Pues acá, muchísimo antes de que sucediera, la Auditoría General estaba diciendo: los carriers de los ferrocarriles suburbanos están totalmente agotados, no funcionan, puede en cualquier momento producirse una tragedia. Y la tragedia se produjo, tristemente, que fue la tragedia de Once. Se le archivaban, se le cajoneaban todos los informes a la Auditoría General de la Nación. Entonces, el control del presupuesto es: usted pidió tanto, a ver a dónde está la plata. No, Jaime, no. La plata no puede estar en el yate impresionante que usted tenía en Carrasco y que ahora pertenece a la prefectura argentina, o en el avión que usted tenía y que ahora pertenece al gobierno nacional. Entonces, hoy estaba leyendo el libro de Hazlitt, Economía en una lección, y decía que si Hazlitt hubiera vivido en Argentina, evidentemente hubiera escrito de otra manera el libro, La economía en una lección. Dice, porque el problema de la Argentina es exactamente la corrupción. Y acá es donde vemos la corrupción. Señores legisladores nacionales, provinciales y concejales marplatenses, intendentes, gobernador y presidente, los fondos que se recaudan no son de ustedes, son del pueblo. Entonces es necesario que controlemos, porque lamentablemente se disparan por cualquier lado. Después vamos a ver, ahora no existen más, pero durante mucho tiempo en Argentina, y prácticamente hasta el gobierno anterior a Macri, existían los gastos reservados. Y de esos gastos nadie daba cuenta, y nadie rendía cuenta. Entonces,
Creo que con esta presentación podemos empezar a darnos cuenta de la importancia que tiene el control del presupuesto. Bien, entonces, vamos al primero. La primera de las diapositivas dice, dentro de las etapas del presupuesto, la cuarta, como les decía, corresponde al control y rendición de cuentas. Y consiste en controlar el cumplimiento de los actos de gestión. Se trata de comprobar el adecuado manejo de los fondos públicos. Así como se lo digo de tranquilo, si estuviéramos en una clase, ya me hubiera escuchado hasta del último banco que esta palabra la hubiera dicho, no a los gritos, pero con una vehemencia y con un acento muy fuerte. Adecuado manejo de los fondos públicos. Entonces, existen tres sistemas dentro del derecho financiero comparado. El administrativo, que nosotros lo tenemos en la Contaduría General y la Tesorería General. Sobre todo la Contaduría General. Es un organismo muy importante, porque es el que luego va a confeccionar este documento que se va a llamar, que se da en llamar la cuenta de inversión. El segundo sistema es el jurisdiccional. Existió con el Tribunal de Cuentas, que hoy está disuelto. O sea, hoy no existe el sistema jurisdiccional. Quiere decir que cuando Despuy, integrante de la Auditoría General de la Nación, veía que había cuestiones muy sospechosas, que había un cierto olfato a gestión de inversiones de fondos corrupta, hacían la denuncia correspondiente ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, o sea, la FIA. Pero eso había que elevarlo a los juzgados federales y así tenemos una serie de jueces federales que han intervenido y siguen interviniendo en causa de corrupción. Lijo, bueno, el fallecido Bonadío, entre otros. Bien. Y el tercero es el sistema parlamentario, que nosotros actualmente lo tenemos con la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas. O sea que, en teoría, se llevaría a la práctica ese sistema con esa comisión integrada por senadores y diputados. Pero permítanme que les diga la verdad de esto. No funcionan los sistemas de control en la Argentina. Los sistemas de control están de pies y manos atados. Y eso se los voy a demostrar después con los recortes periodísticos que tengo. Acá tengo varias cosas para que veamos, varios de los distintos recortes que tenemos, y en la medida en que nos den los tiempos, les voy a hacer ver que lamentablemente no existen en la Argentina los controles del presupuesto. Bien, vamos a la otra. La primera es el control interno, es decir, cuando ustedes toman el programa, fíjense, y sobre todo les pido a los chicos que rinden mañana, porque ya les estoy avisando que esto lo voy a tomar. El control del presupuesto, porque ustedes ya lo tienen desde ayer o anteayer, creo que desde anteayer, tienen en la unidad 10 bajado exactamente todo lo que tiene que ver con el presupuesto. Fíjese que el último punto de la unidad 10 dice control del presupuesto, sistemas, el control presupuestario en la Argentina. Muy bien. Entonces, existen dos tipos de controles, un control interno y un control externo. El control interno ya se llama así porque pertenece al gobierno y que está a cargo de la SIGEN, o la llamada Sindicatura General de la Nación. Bien, y por su parte, el control externo, que es el que vamos a ver, luego está a cargo de la Auditoría General de la Nación. Y se llama control externo porque tiene la magnífica situación de depender del Poder Legislativo. Es decir, esa es la diferencia entre el control interno y el control externo. Que uno es manipulable y perfectamente manejable, que es el control interno, y ahora se van a dar cuenta por qué lo voy a decir, y otro que es la Auditoría General de la Nación,
que es el control externo, no es tan fácilmente manipulable, a pesar de que en realidad durante la década, y lo voy a decir así, porque no hay otra forma de decirlo, durante la década K, el control externo del presupuesto estuvo en su mayoría dirigido por integrantes del oficialismo, es decir, por integrantes K, con excepción del presidente, que era radical, pero que, vuelvo a repetir, le cajoneaban todos los informes que se recibían. Es más, hasta le voy a decir que a nosotros nos dijo en alguna oportunidad que lo del problema del submarino, el tristemente episodio en el cual perdieron la vida 44 honorables argentinos y patriotas, había sido anticipado en una denuncia que tomó la Auditoría General de la Nación y que investigó, y que no lo dejaron que prosperara. Bien, entonces vamos a la sindicatura, que es la número, vamos a retomar nuevamente, estamos en la SIGEN. Bien, entonces, dice la 2456, cuando habla de la Sindicatura General de la Nación, vamos a, esta lo pueden conseguir por internet, absolutamente, los distintos artículos, que no les los voy a preguntar obviamente de memoria, sino voy a hacer hincapié en lo que ustedes tienen que saber. Vamos al primero, al artículo 96, que es el que nos va a decir la existencia de la sindicatura. Muy bien. Entonces, nos dice el artículo 92, fíjense, del sistema de control interno. Ahí está, ahí lo tienen. Y dice, créase la Sindicatura General de la Nación, órgano del control interno del Poder Ejecutivo Nacional. Escuchen, órgano del control interno del Poder Ejecutivo Nacional. La Sindicatura General de la Nación, dice el artículo 97, es una entidad con personalidad jurídica propia y autarquía administrativa y financiera, óigame, esto no tiene desperdicio, dependiente del presidente de la Nación, dice el artículo, dependiente del presidente de la Nación. Entonces ya como primera medida lo designa al síndico general de la Nación, el presidente, y bueno, ahora les voy a decir qué va a pasar. Continúa el artículo 98 y dice, en materia de competencia, el control interno de la jurisdicción que compone el Poder Ejecutivo Nacional y organismos centralizados y empresas sociales del Estado que dependan del mismo, su método y procedimientos de trabajo, normas ordenativas y estructura orgánica. O sea, que va a teóricamente controlar al Poder Ejecutivo y a los organismos o empresas de Estado que dependan del Poder Ejecutivo. Muy bien. Está conformado por el sistema de control interno, por la Auditoría General de la Nación y por las unidades de auditoría interna que serán creadas en cada jurisdicción que dependan del Poder Ejecutivo Nacional. Muy bien. Vamos a continuar y dice perfectamente en el artículo 104, por eso ahí le dice las funciones, controla todos los organismos, depende del Poder Ejecutivo, y son varios incisos, pero mire qué original, se los voy a poner, se los voy a mostrar así, porque realmente es maravilloso. Miren ustedes, el inciso K. El inciso K, ¿sabe lo que dice? Poner en conocimiento del presidente de la Nación los actos que hubiesen acarreado o estime pueden acarrear significativos perjuicios para el patrimonio público. ¡Ay, qué grande esto! ¡Qué increíble! Señora Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, mire, acá ha llegado una denuncia que compromete seriamente a su ministro de las Públicas, a Julio De Vido.
habría que darle curso. ¿Curso de qué le vas a dar? Esto se archiva, porque así como yo te designé, yo te remuevo. Entonces se da cuenta. La Sindicatura General de la Nación está de pies y manos atadas. Por eso cuando le digo, debe poner en conocimiento del Poder Ejecutivo los actos que originen perjuicio, tenemos que tener un Poder Ejecutivo muy honorable y muy honesto, para que el síndico pueda tener libertad de acción. Si no, directamente es removido y es puesto otro síndico. Hay cosas que son muy interesantes también, y las vemos a continuación de ese artículo, cuando dice el artículo 107, mire usted, la Sindicatura General, acá tenemos a alguien que tengo que admitir, Jacqueline ha ingresado y la vamos a admitir a Jacqueline. Bien. Dice el artículo 107. La Sindicatura General deberá informar al presidente de la Nación sobre la gestión financiera y operativa de los organismos comprados. Profe, ¿me escucha? Profesor. Decirles era, ya que quedan unos pocos minutos, que la importancia que tiene ese artículo de que hay que informar a la opinión pública en forma periódica. Yo les pregunto, y paramos acá, ¿alguna vez alguno de ustedes se enteró de que la sindicatura informe a la opinión pública sobre las causas que podrían originar algún perjuicio o estaban comprometiendo el patrimonio o que estaba todo como corresponde? No. Desde 1992, cuando se sancionó esta ley, nunca, y mire que yo soy un buscador de todo tipo de información que tenga que ver con la economía, entre otros temas, pero sobre todo con esto, porque les tengo que dar a ustedes, nunca leí que la sindicatura informara nada a la opinión pública. Bueno, ahora sí, Nico, cortamos y retomamos, a ver, son las 7:05, retomamos en 10 minutos, 7:15. Dale, perfecto. Muy bien, gracias y disculpen, se cortó involuntariamente. Pero nos van a dar los tiempos para ver todo lo que tenemos que ver.